que ver algo con el coronavirus, pero todavía no se ha confirmado eso. Pero bueno, importante que lo tengamos en cuenta para nuestros hijos. Esta es la nota. Bueno, doctor, consultarle, ¿no? Sabemos que hay un poco de preocupación entre los adultos padres, ¿no? Por esta hepatitis que está afectando a algunos niños, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente aún, inclusive no creo que pase así a ser una cuestión muy seria, pero se han detectado algunos casos de una hepatitis que no ha podido ser clasificada dentro de las 5 hepatitis virales comunes conocidas: la A, la B, la C, la D y la E. Esta es una hepatitis que su respuesta antigénica ante la detección no se ha podido calificar dentro de lo que es la enfermedad esta tradicional. Cabe consignar que lo que es hepatitis, siempre nosotros hemos tenido la actitud preventiva de lo que es hepatitis A, que era la de transmisión justamente por manos sucias, el mal manejo, digamos, de los líquidos cloacales, donde se contaminaba muchas veces el agua influente, y de esa manera en otoño siempre teníamos la característica aumento de casos, el característico aumento de casos durante los meses otoñales. Esa era la hepatitis A, que postraba al paciente durante aproximadamente 45 días, 30 días, y que producía el color característico amarillo de la piel. Y por supuesto un cuadro de intolerancia alimentaria, pérdida de peso. Realmente eran cuadros severos, preocupantes, pero que en su inmensa mayoría se curaban con restitución ad integrum de todas las funciones orgánicas. Después vino también los avances acerca del diagnóstico y de la prevención de la hepatitis B, que es la que se transmite a través de la sangre y de la actividad sexual, donde la vacuna, digamos, que justamente fue desarrollada en el laboratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. La vacuna contra hepatitis B es un avance de nuestra ciencia argentina, local y cordobesa particularmente. Así como te decía, la vacuna de hepatitis B se aplica a la mamá gestante y se aplica al bebé ni bien nace, el mismo día de nacimiento, y ahí se inicia su esquema de vacunación. Cabe recordar que es una hepatitis que se transmite no por vía de la mano sucia o de la materia fecal, sino que se transmite por vía sanguínea y de la actividad sexual. De todas maneras, la actitud preventiva y el hecho de la vacunación es muy importante a los fines de eliminar, como quien dice, los focos, los reservorios de este virus, que produce una hepatitis más larga que la A, que pasa a la cronicidad, que si bien se limita muchas veces a un estado latente, sin evolución de la enfermedad, pero que puede producir una hepatitis crónica e insuficiencia hepática. Y después las otras 3 que quedan son las más nuevas, las más, digamos, recientemente conocidas y detectadas, que es la C, la D y la E, que también guarda relación con las enfermedades de transmisión sexual y también guarda relación con las transfusiones de sangre. Todas son en algún aspecto muy parecidas, evolucionan algunas a la insuficiencia hepática crónica, son realmente más raras que las 2 primeras. Con respecto a esto último que hemos visto, no se puede ni siquiera hablar de brote, pero sí la característica que nos damos con una menor cantidad de asistencia a los centros de vacunación durante la cuarentena y la aparición de esta hepatitis no clasificable dentro de las 5 anteriores. Entonces es un desafío, digamos, una preocupación el saber cómo se va a transmitir esta enfermedad, cómo se va a producir los contagios. De hecho, mantener los estándares de higiene de los alimentos, de higiene de manos cuando los preparamos, de higiene de manos cuando vamos al baño, cuando volvemos a casa, eso es muy, pero muy importante, y de hecho la cuarentena sirvió para ponerlo en valor a esa actitud preventiva tan sencilla, tan poco, digamos, costosa, y que realmente cuida a la persona de contagios de enfermedades importantes como esta. Usted dice que de alguna manera que la falta de vacunación durante la época más fuerte de la pandemia pudo haber derivado en esto.
Sí, evidentemente ha habido una disminución, inclusive ya está estadificado en los registros de la Sociedad Argentina de Pediatría, cómo se ha disminuido la concurrencia a los centros de vacunación, por obviamente la restricción al transitar y por supuesto la restricción a moverse de los hogares. O sea que eso ha sido de alto impacto sanitario y tenemos una tarea ahora por delante que es tratar de recuperar los estándares vacunatorios generales que teníamos en nuestra población hasta antes de la pandemia. Bueno, doctor, sabemos que bueno, ha causado esto muchísima preocupación en la gente, más que nada en los padres. Digo, ¿hay alguna cuestión a tener en cuenta? Porque sabemos que bueno, en Argentina recién son 8 los casos que están en estudio. Digo, bueno, pero de todas maneras se pone en alerta de alguna manera. Sí, y que principalmente se han dado los casos en criaturas, o sea, en niños. Si bien la persona adulta también puede padecer la enfermedad, en el adulto, digamos, es más raro, digamos, que haya transcurrido semejante años y no haya tenido contacto con el virus de hepatitis. Con respecto a la edad pediátrica, es importante remarcar justamente que hay que estar muy atentos a cómo eliminamos los pañales, cómo nos lavamos las manos, cómo apropiamos los alimentos, cómo apropiamos también la ingestión de agua, porque es el principal vehículo. Cuando vemos la geolocalización de los casos de hepatitis, vemos que, por ejemplo, las condiciones sanitarias son inferiores a las requeridas para el mantenimiento de la salud, ¿no? En estos casos de las que están en estudio, ¿no? En este momento, bueno, una de las características es que no habría lo que se llama o lo que conocimos, ¿no?, con la pandemia como un nexo epidemiológico entre cada una de ellas, ¿no? Una relación entre cada una de las personas supuestamente enfermas por esto. Correcto, porque un poco nos habíamos acostumbrado a orientar nuestras sospechas de casos en base a los contactos. De hecho, hasta cambió la definición de contacto cercano, contacto estrecho. Toda esa variación de tipos diagnósticos que tuvimos durante la cuarentena y que vamos a tener que retomar, evidentemente, no solamente por esto de lo que es la hepatitis esta no clasificable nueva, como por el rebrote de casos de COVID que hay evidentemente en estas últimas 2 semanas. Hemos tenido, conjuntamente con la disminución de las medidas preventivas, el aumento de los casos de COVID. Estos casos de COVID, de paso aprovecho para consultarle, ¿no? ¿Puede aquellos niños que hayan contraído la enfermedad, digo, disminuye de alguna manera las defensas también y los de alguna manera prepara, por decirlo, ¿no? ¿O los hace más propensos a contraer otro tipo de enfermedades o no? Sí, y sobre todo la última enfermedad que tuvimos, esta mano-pie-boca, que todavía tenemos casos, son enfermedades particularmente anergizantes que se denominan, que disminuye la potencia inmune de la persona por consumo de glóbulos blancos, por consumo de inmunoglobulinas, y dejan a la criatura durante 3 o 4 semanas posteriores a la curación de la enfermedad muy susceptible a contraer enfermedades comunes. De ahí estamos viendo la repitencia que hay de enfermedades realmente sin gran importancia, febriles por supuesto, que llaman a la alerta familiar, pero que no son graves en sí mismas, pero sí muy repetidas. Bien, bueno, como siempre entonces, ante cualquier duda, la consulta con el profesional. Exacto, el profesional médico, pediatra en este caso, tiene un vínculo, digamos, muy particular en su forma con los padres de los pacientes y uno puede ir orientando con una llamada, una consulta telefónica. Bien, datos muy importantes que nos daba el doctor Lucchesi justamente para tener en cuenta con esta hepatitis, que hay que tener mucho cuidado.